Papá me miró con ojos helados. Solo tengo un hijo, y no eres tú. La voz de mamá resonó desde dentro. Años de esfuerzo y sacrificio se desmoronaron ante esas palabras. No dije nada. Simplemente saqué mi teléfono en silencio y envié un solo mensaje. Ahora veremos quién es el verdadero canalla. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que estén. Me encantaría si pudieran compartir en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire en la terminal no era el tipo limpio y reciclado de los vuelos internacionales a los que me había acostumbrado. Era húmedo, denso con el olor a pretzels de canela y lluvia lejana. Bajar del avión en Columbus se sintió como volver a un sueño olvidado, uno donde los colores estaban un poco desvanecidos, pero las formas eran dolorosamente familiares. Durante años, mi vida se había vivido a través de zonas horarias, en lugares donde el sol brillaba de manera diferente y los problemas eran técnicos, resolubles con lógica y sudor. Había estado trabajando en plataformas petrolíferas en alta mar, luego en proyectos de ingeniería por contrato en entornos remotos y desafiantes. Buen dinero, dinero que enviaba a casa, la mayor parte. Casi $300.000 en 7 años. Cada transferencia bancaria se sentía como empujar una pesada piedra cuesta arriba, un sacrificio no solo de mis ganancias, sino de mi presencia, mi juventud, la simple comodidad de estar en casa. No necesitaba mucho allí afuera. Las empresas proporcionaban alojamiento, comida. Mis gastos eran mínimos, así que lo enviaba todo. Para la hipoteca, con la que tenían dificultades después del crash de 2008. Para las facturas médicas de mamá que parecían surgir con frecuencia. Para emergencias inesperadas, una tubería reventada, un tejado nuevo, una reparación de coche, para quien más lo necesitara, o eso me decían. Cada clic del botón de enviar era una renegociación de mi lugar en la familia, un pago inicial por el amor y la aceptación que sentía que siempre estaba ligeramente fuera de mi alcance. Era mi forma de construir un puente a través de la distancia, solidificando mi valor cuando no podía estar físicamente presente. Me necesitan, me decía a mí mismo, limpiando el rocío salino de mi cara o revisando esquemas bajo un sol abrasador. Me apreciarán. Al crecer, fui el tranquilo, la sombra responsable de mi hermano mayor, Mark. Mark era el niño de oro. Tenía el encanto fácil, la sonrisa perfecta, la capacidad de hablar para conseguir o salir de cualquier cosa. Flotaba por la vida en una corriente de potencial sin esfuerzo, del tipo que nuestros padres alababan constantemente pero que nunca parecía materializarse en un éxito real. Mientras tanto, yo era el que arreglaba las cosas, el grifo que goteaba, la silla inestable, las calificaciones que necesitaban ser mejoradas. Mis logros eran recibidos con un asentimiento, tal vez un breve buen trabajo, hijo. La multa de estacionamiento de Mark siendo arreglada por el amigo de papá se convirtió en una anécdota orgullosa sobre su ingenio. Mi beca para la escuela de ingeniería simplemente se esperaba. Él es el inteligente, decían, a menudo seguido de un suspiro sobre el último problema de Mark. Éramos una familia construida sobre arena, y seguí vertiendo mis ganancias en ella, esperando que se convirtiera en roca, esperando que mis esfuerzos pudieran finalmente apuntalar los cimientos inestables. Mi punto ciego era creer en su narrativa, confiar en que sus necesidades eran genuinas y que mi contribución aseguraba mi lugar, que eventualmente sería visto no solo como un recurso, sino como un hijo, igualmente amado. Recuerdo un día de acción de gracias cuando tenía 19 años, en casa brevemente desde la universidad. Mark había contraído algunas deudas, algo sobre una inversión segura que salió mal. Papá me sentó, no en la sala de estar, sino en su pequeño y abarrotado estudio que olía a papel viejo y tabaco de pipa. Ya no fumaba. No me miró a los ojos. Simplemente habló sobre la importancia de que la familia ayude a la familia, los tiempos difíciles que Mark estaba teniendo, como un poco de ayuda ahora lo encaminaría. No era una pregunta. Era una directiva, disfrazada de sentimentalismo. Vacié mi magra cuenta de ahorros, dinero que había ganado lavando platos, ahorrando para libros de texto. Mark nunca lo supo, o si lo hizo, nunca lo reconoció. Ese era el patrón, mi sacrificio, su beneficio, su silencio o vaga gratitud en su nombre. Salir del aeropuerto de Columbus y adentrarme en la húmeda tarde de Ohio se sintió como el fin de un exilio. Alquilé un coche,
el cuero desgastado olía ligeramente a ambientador rancio, y lo dirigí hacia los suburbios. Los barrios pasaron rodando, calles familiares bordeadas de viejos robles, casas con luces de porche acogedoras. Sentía el pecho oprimido, un nerviosismo en el estómago. ¿Cómo sería? ¿Estarían esperando? ¿Habría un abrazo de verdad? De esos que dicen, te echamos de menos, no solo, gracias por el dinero. Entré en la entrada de la casa donde crecí. Parecía bien cuidada. El tejado nuevo brillaba ligeramente bajo las luces de la calle. El jardín estaba cuidado. Mi dinero había hecho esto. Apagué el motor y me quedé sentada un momento. El silencio de la calle suburbana era un fuerte contraste con el zumbido constante de la vida en la plataforma o los sonidos distantes de ciudades extranjeras. El olor a tierra húmeda y hierba recién cortada llenó el coche. Era mi hogar. Pero al subir por el camino de losas, pasando por las azaleas que mamá amaba, un nudo de inquietud comenzó a anidarse en mi estómago. La luz del porche estaba encendida, pero las ventanas estaban oscuras. Tanteé buscando la llave que me habían enviado por correo, el viejo y familiar latón frío en mi mano. La cerradura giró con un clic rígido. El aire interior estaba quieto, oliendo ligeramente a pulidor de limón y algo más que no podía identificar. Quizás polvo mezclado con decepción. ¿Mamá? ¿Papá? Ya estoy aquí, llamé, mi voz resonando ligeramente en la casa silenciosa. Silencio. Luego pasos desde la cocina. Mamá apareció en el pasillo, secándose las manos en un trapo de cocina. Su expresión no era de alegría o alivio. Era de sorpresa, quizás incluso de molestia. Ah, ya estás aquí, dijo, con la voz apagada. No te esperábamos hasta mañana. Mi corazón se hundió. Les envié por correo electrónico los detalles del vuelo. Dije que llegaría esta noche. Oh, sí. Debí perdérmelo, murmuró, sin mirarme a los ojos. No se movió para abrazarme. Ningún abrazo cálido después de 7 años fuera. Simplemente se quedó allí de pie. ¿Papá está por aquí?, pregunté, tratando de que el dolor no se notara en mi voz. Está en el estudio. Mark está aquí, dijo, finalmente mirando más allá de mí hacia la puerta como si estuviera comprobando si había traído un séquito. Mark nos está contando sobre su nueva empresa comercial. Por supuesto. Mark. Siempre Mark. Dejé mis maletas junto a la puerta. La sala de estar se sentía extraña. Cada foto familiar en la pared, una acusación silenciosa. Había nuevas mezcladas, Mark sonriendo orgullosamente junto a mamá y papá, de pie frente a un coche elegante y de aspecto caro que yo sabía que no podía permitirse solo. No había fotos recientes mías. La casa se sentía menos como un hogar y más como un museo dedicado al niño de oro, comisariado por los padres, financiado por el fantasma en la máquina. Caminé hacia el estudio. Las voces se hicieron más fuertes, el profundo retumbar de papá, la risa confidente y ligeramente demasiado ruidosa de Mark. Me detuve en la entrada. Papá estaba en su sillón habitual, Mark sentado en el borde del sofá, moviendo animadamente las manos. Dejaron de hablar cuando entré. Papá levantó la vista, su expresión cambiando de un interés comprometido en Mark a esa máscara neutral familiar que usaba al tratar conmigo. Bueno, mira quién es, dijo, su tono carecía de cualquier calidez real. Mark nos estaba mostrando sus proyecciones. Mark me dio un asentimiento rápido y desdeñoso. Hola, hermanito. Justo a tiempo para escuchar sobre lo próximo y grande. Sonrió, un destello de dientes que no llegaba a sus ojos. Parecía bien descansado, bien alimentado, vistiendo ropa que reconocía de catálogos de alta gama. Catálogos que a veces hojeaba en noches solitarias en alta mar, soñando con comprarles algo bonito a mis padres, algo que los hiciera verdaderamente orgullosos de mí. Logré una pequeña sonrisa, intentando conectar por última vez. Suena interesante. ¿Qué es esta vez? Mark se lanzó a una práctica presentación sobre una startup tecnológica. Pura jerga y cifras infladas. Mi cerebro de ingeniero inmediatamente encontró fallas en la lógica, pero me mantuve callado. Mientras hablaba, mis ojos vagaron por la habitación. Televisor de pantalla grande nuevo, sistema de sonido de aspecto caro,
chimenea renovada que no había visto antes. Mi dinero. Cada pieza se sentía como una nueva puñalada. Esa noche, después de que Mark se fuera en su coche caro, la tensión en la casa era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Mamá se inquietó por mi habitación, haciendo pequeñas charlas que se sentían forzadas. Papá estaba preocupado, revisando correos electrónicos en su tablet. Intenté hablar sobre mi tiempo fuera, los desafíos, las cosas que había visto. Escucharon educadamente durante 1 minuto o 2. Luego, la conversación volvió a Mark, su futuro brillante, su necesidad de capital inicial. Esa noche, acostado en mi vieja cama, el ventilador de techo familiar zumbando arriba, el nudo en mi estómago se apretó más. Esto no era una falta de comunicación. Esto era intencional. Mi regreso no era motivo de celebración. Era una interrupción. Mi dinero fue bienvenido, incluso esperado, pero yo no. La casa en la que había invertido mis ganancias se sentía como una jaula dorada construida para mantenerme fuera. «Es esto», susurré en la oscuridad. «¿Es esto todo lo que soy para ellos?» Los días siguientes fueron un torbellino de sutiles desaires e inquietud creciente. Mis padres hablaban constantemente de Mark, sus necesidades, sus planes, su genialidad. Mis preguntas sobre sus finanzas, sobre cómo se usaba específicamente el dinero que enviaba más allá de los gastos generales del hogar, se encontraban con respuestas vagas, irritación o evasivas directas. «¿No confías en nosotros?», preguntaba mamá, con los ojos bien abiertos por un dolor fingido. «Todo fue para mantener a esta familia a flote», gruñía papá, cambiando de tema. Era una manipulación de manual, haciéndome dudar de mi propia memoria, de mi propio historial. Una tarde, estaba buscando un viejo álbum de fotos en una caja de almacenamiento en el ático, esperando un recordatorio nostálgico de un tiempo en el que me sentía más conectado. Escondido debajo de una pila de viejos anuarios, encontré un sobrepesado dirigido a mis padres. Dentro no había fotos, sino documentos, extractos bancarios que no reconocía y una carta de aspecto oficial de la oficina de un abogado de bienes raíces, fechada unos meses antes. Mis manos temblaron al leer. Los extractos bancarios mostraban grandes sumas de dinero que yo había enviado, siendo transferidas inmediatamente después de su llegada, no a la compañía hipotecaria o a los proveedores de servicios públicos, sino a cuentas con nombres como Mark J. Thompson Enterprises y Capital Solutions LLC. La carta del abogado discutía la finalización de una escritura de renuncia rápida y una reestructuración de activos con respecto a la casa familiar, nombrando explícitamente a Mark como el único beneficiario tras el fallecimiento de mis padres, pasando por alto las leyes de herencia estándar. No había mención de mi nombre, ninguna disposición para los cientos de miles que había invertido. Contuve el aliento. El aire en el ático de repente se sintió sofocante, espeso con el olor a polvo y traición. El pecho se me oprimió como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. No era solo favoritismo. Era fraude calculado. No solo estaban gastando mi dinero en las necesidades de Mark. Estaban desviando activamente sumas masivas a sus empresas que parecían, basándose en los nombres de las cuentas y los patrones de transferencia, cada vez más turbias. Y se estaban asegurando de que yo no tuviera ninguna reclamación legal sobre la casa familiar, la misma base que había sacrificado años para mantener. Esto no era solo una grieta en los cimientos. Toda la estructura estaba podrida, construida sobre una mentira que yo había financiado. Este fue el primer giro. El pasado era más oscuro de lo que imaginaba. Sus necesidades no eran genuinas. Sus planes para mí eran inexistentes. Durante la semana siguiente, me convertí en un fantasma en su casa. Revisé archivos viejos cuando estaban fuera, tomando discretamente fotos de documentos con mi teléfono. Empecé a grabar conversaciones usando una aplicación de grabadora de voz, diciéndome a mí mismo que era solo por si necesitaba recordar detalles, pero en el fondo sabía que estaba recopilando pruebas. Oí conversaciones entre mamá y papá, expresando frustración porque no les había ofrecido más dinero desde que había regresado, quejándose de lo costosos que se estaban volviendo los nuevos honorarios legales de Mark, solidificando que estaban facilitando las actividades cuestionables de Mark. Oí a Mark al teléfono, gritándole a alguien sobre un trato que salió mal, mencionando que necesitaba poner a cero algunas cuentas rápidamente. Lo junté todo. El dinero que envié no era solo para el estilo de vida de Mark.
Estaba sosteniendo algo mucho más arriesgado, algo en lo que eran cómplices. Contacté a una abogada que encontré en línea, especializada en disputas de bienes familiares y fraude financiero. Una mujer de aspecto severo llamada la señora Albrecht. Le envié escaneos de todo lo que había encontrado. Grabaciones de conversaciones donde admitían desviar fondos o mencionaban las deudas de Mark. Ella fue directa. Esto les pinta mal. Potencialmente ilegal, dependiendo de la naturaleza de las actividades de su hermano y de su conocimiento. Su caso para recuperar fondos y desafiar la escritura es sólido, pero destruirá a su familia. Ellos la destruyeron primero, recuerdo haber dicho, con la voz sorprendentemente firme. La tensión en casa se volvió insoportable. Sabían que yo era diferente, más tranquilo, ya no el hijo ansioso por complacer. Aumentaron la manipulación. Estás paranoico, decía papá, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué actúas tan sospechoso? Mamá suspiraba dramáticamente, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Es esta la gratitud que recibimos? Intentaron hacerme sentir culpable por la distancia que ahora mantenía instintivamente. Cada interacción era un campo de batalla, y estaba cansado de sangrar en él. El punto de ruptura llegó, como suele ocurrir, en una reunión familiar. Era la cena del 60 cumpleaños de mamá. No una gran fiesta, solo la familia inmediata y algunos amigos cercanos, las personas cuya buena opinión mis padres apreciaban más. Mark estaba allí, por supuesto, dominando la conversación, hablando en voz alta sobre lo exitosa que se estaba volviendo su nueva empresa, mencionando nombres de personas con las que supuestamente trataba. Mis padres sonreían, animándolo, alimentando su ego. Era insoportable. La mesa estaba repleta de comida, pollo asado, puré de patatas, cazuela de judías verdes, todos los platos reconfortantes de mi infancia, que ahora sabían a ceniza en mi boca. El aire estaba espeso con el aroma a lirios del centro de mesa y el perfume empalagoso que usaba mamá. Un aroma que solía asociar con la seguridad, ahora solo con el engaño. Mark hizo un brindis. Por mamá y papá, por creer siempre en mí, por apoyarme siempre, por saber siempre quién es su verdadero hijo. Me miró directamente al decir, verdadero hijo. Una sonrisa burlona jugando en sus labios. Algo se rompió. 7 años de sacrificio, de esperanza, de ser el segundo mejor, de descubrir la profundidad de su traición. Todo convergió en esa única y venenosa frase. Sentí la sangre subir a mi cabeza, luego drenarse, dejándome frío y tembloroso. ¿Qué significa exactamente eso, Mark?, pregunté, con la voz baja pero cortando la charla educada. Se rió, un sonido desdeñoso. Oh, ya sabes. Algunos de nosotros simplemente estamos hechos para cosas más grandes. Se necesita un cierto tipo de sistema de apoyo. Miró a mamá y papá, quienes asintieron orgullosamente. Mis padres se volvieron hacia mí, irritados por mi interrupción. ¿Qué te pasa?, dijo papá, con la voz aguda. El dolor era inmenso, un dolor físico en el pecho, pero rápidamente se solidificaba en pura y fría furia. ¿Qué me pasa?, repetí, las palabras sabían a ácido. ¿Son los cientos de miles de dólares que les envié y que desaparecieron milagrosamente en las empresas de Mark? ¿Es descubrir que le cedieron la casa a él a pesar de que yo pagué la hipoteca durante años? ¿Es eso lo que quieres decir con sistema de apoyo, Mark? Con saber quién es tu verdadero hijo. La habitación quedó en silencio. Los tenedores cayeron sobre los platos. Las caras se giraron, los ojos bien abiertos. Las sonrisas de mis padres se desvanecieron, reemplazadas por shock y luego furia instantánea. La sonrisa burlona de Mark desapareció, reemplazada por una mirada de pánico. ¿Cómo te atreves?, chilló mamá, levantándose, el rostro retorcido por la rabia. Deja de decir tonterías. Los ojos de papá, generalmente de un cálido marrón, eran como astillas de hielo. Se inclinó hacia adelante, la voz baja y letal, destinada solo para mí, pero con peso en la habitación silenciosa. No negó nada. No intentó explicar. Simplemente asestó el golpe final, el que confirmó todo. Papá me miró con ojos helados. Solo tengo un hijo, y no eres tú. La voz de mamá, aguda y vengativa, resonó desde el umbral de la cocina donde se había retirado ligeramente. Tiene razón.
Mark es nuestro hijo. Años de esfuerzo y sacrificio se desmoronaron ante esas palabras. Los últimos hilos frágiles de esperanza, de anhelo por su aprobación, se rompieron. Los cimientos que intenté construir no eran solo arena. Eran residuos tóxicos. Esto era el fondo del abismo. El rechazo explícito e innegable. Pero en ese momento, algo cambió. El dolor estaba allí, quemante. Pero estaba superpuesto con una claridad fría y tranquila que nunca antes había sentido. No les quedaba nada que quitarme, nada que romper. Miré sus caras, la rabia, el pánico, la pura falta de amor, y los vi por lo que eran, explotadores, engañadores. Y en sus ojos, yo era menos que nada. No grité. No lloré. No intenté defenderme. No dije una palabra. Simplemente saqué mi teléfono en silencio. Mis dedos, que antes habían temblado al encontrar los documentos, ahora estaban firmes. Navegué hasta mi correo electrónico. Lo había redactado días antes, después de reunirme con la señora Albrecht, y envié un solo mensaje. El asunto era simple, evidencia de fraude financiero y apropiación indebida. Adjunté los documentos escaneados, los extractos bancarios, la carta del abogado sobre la escritura, contratos relacionados con los negocios turbios de Mark que había encontrado, y fragmentos destacados de las transcripciones de las grabaciones donde admitían complicidad. Los destinatarios no éramos solo yo y mi abogada. Había añadido el contacto comercial principal de Mark, dos miembros clave de la familia, y puesto en copia a una dirección de consulta general para un periodista de investigación local que había investigado. Fue el momento de la justicia, exponiendo su verdad a las personas cuyas opiniones y acciones podían causar consecuencias reales. Casi inmediatamente, la sinfonía de notificaciones telefónicas comenzó alrededor de la mesa. Pitidos, zumbidos, vibraciones. El color se desvaneció de las caras mientras la gente revisaba sus dispositivos. Los ojos de mis padres se abrieron con horror, luego se dirigieron a mí. Mark torpemente con su teléfono, su bravuconería completamente desaparecida. Unos cuantos jadeos se extendieron por la habitación. La tía Carol, al otro lado de la mesa, palideció visiblemente. Luego apretó la mandíbula mientras comenzaba a desplazarse. Papá se levantó a medias, el rostro una máscara de incredulidad y furia. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Jadeó. Lo miré directamente a los ojos, la frialdad igualando la suya. Les mostré, dije, con la voz baja pero audible. Les mostré quiénes son realmente. Me levanté lentamente, con calma. No necesitaba decir nada más. La evidencia hablaba por sí sola. Miré a mi madre, cuyo rostro era una imagen de odio puro e inalterado. Miré a Mark, luchando por hacer llamadas debajo de la mesa. Miré las caras horrorizadas o atónitas alrededor de la habitación. Luego me di la vuelta y me fui. No cogí mis maletas junto a la puerta. No miré hacia atrás. Simplemente salí de la casa, de la vida a la que tan desesperadamente intenté aferrarme, y me adentré en el aire fresco de la noche. El olor a lirios y perfume se desvaneció, reemplazado por el aroma limpio de la noche, un peso levantado, pesado y doloroso, dejando atrás un vasto y doloroso vacío. Ahora veremos quién es el verdadero canalla. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino. Mi mensaje había caído como una bomba. La señora Albrecht presentó la demanda a la mañana siguiente. El proceso legal fue lento, tedioso y emocionalmente agotador. Pero la señora Albrecht era una fiera. Desmanteló sistemáticamente sus defensas, presentando la evidencia que había reunido, mis meticulosos registros de transferencias, los documentos incriminatorios, las grabaciones. Mis padres y Mark intentaron inicialmente alardear, negar y manipular. Me enviaron correos electrónicos y mensajes de texto furiosos e incoherentes. Estás traicionando a tu familia, ¿cómo pudiste hacer esto después de todo lo que hemos hecho? Mark lo perderá todo por tu culpa. Era su táctica característica, intentar cambiar la historia y hacerme el villano. Lo reenvié todo a la señora Albrecht y respondí solo a través de ella, con comunicaciones legales concisas y fácticas. Mark intentó un enfoque diferente. Amenazas, primero veladas, luego mensajes más directos en las redes sociales, llamándome mentiroso, traidor, acusándome de intentar robar su dinero.
Intentó reunir apoyo entre conocidos comunes, difundiendo su versión de los hechos, pero la evidencia era demasiado fuerte. Mi tía Carol, bendita sea, se convirtió en una aliada inesperada. Horrorizada por lo que vio en el correo electrónico, llamó a otros parientes, validando mi historia, compartiendo sus propias observaciones del favoritismo de toda la vida y el carácter cuestionable de Mark. La máscara social que mis padres y Mark habían cultivado tan cuidadosamente comenzó a agrietarse, luego a hacerse añicos, en su comunidad. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas quedaron sin respuesta. Su imagen pública de una familia respetable y amorosa se desmoronó bajo el peso de la verdad y el escándalo financiero. La lucha legal se centró en recuperar el dinero que habían malversado y en impugnar la validez de la escritura de renuncia rápida basándose en fraude e influencia indebida. No era una victoria garantizada para todo, como advirtió la señora Albrecht. Probar exactamente cuánto de mi dinero fue a donde era complicado, pero el patrón era innegable. El proceso fue estresante. Hubo días en los que me sentí abrumado. Días en los que dudé si valía la pena el dolor. ¿Valía la pena recuperar el dinero por perder la idea de una familia? Estos fueron los momentos en los que sentí que podía perder. La presión aumentando por sus contraataques y el agotamiento emocional. Pero luego pensaba en los ojos helados de papá, la voz resonante de mamá, el rostro smag de Mark, y la pila de evidencia que probaba su engaño deliberado y calculado. Recordaba los años de sacrificio, las esperanzas que habían aplastado. No solo estaba luchando por dinero. Estaba luchando por mi dignidad, mi realidad, mi derecho a existir fuera de su narrativa manipuladora. Comencé terapia, procesando el trauma de crecer en un sistema familiar tóxico. Aprendí sobre límites, manipulación y el ciclo del abuso. Fue doloroso, excavar el dolor enterrado, pero también increíblemente liberador. Comencé a construir una nueva vida, una que no estuviera centrada en intentar ganarme el amor de mis padres, sino en encontrar mi propio valor. Mi familia elegida, la señora Albrecht, que se convirtió en una asesora de confianza, la tía Carol, que ofreció consuelo genuino y compartió recuerdos de mis abuelos que se habrían horrorizado por esto, viejos amigos que me apoyaron, se convirtió en mi verdadero sistema de apoyo. Me vieron, me valoraron, no por lo que podía proporcionar, sino por quién era. El caso judicial se prolongó durante meses. No hubo un solo momento dramático de justicia en la sala del tribunal como en las películas. Fue una serie de declaraciones, presentaciones y negociaciones. Pero lentamente, inevitablemente, la presión se acumuló sobre mis padres y Mark. La evidencia era insuperable. Enfrentándose a la muy real posibilidad de un juicio público devastador, quizás incluso implicaciones criminales para Mark y potencialmente mis padres dependiendo de los detalles de sus empresas, finalmente acordaron un acuerdo. No era todo lo que les había enviado. Ni siquiera cerca. El acuerdo cubría una parte significativa de los fondos malversados, lo suficiente como para afectarles financieramente, lo suficiente como para impactar sus cómodos planes de jubilación y obligar a Mark a afrontar finalmente las consecuencias de sus propios fracasos sin mi dinero para amortiguar el golpe. La escritura de renuncia rápida fue invalidada, restaurando mi posible derecho a una parte del valor de la casa, aunque planeaba cederla a la caridad o dejarla ir. La casa tenía demasiados fantasmas ahora. Fue una victoria, sí, pero agridulce. Se vieron obligados a pagar. Perdieron prestigio. Sus mentiras fueron expuestas a su mundo. Las empresas de Mark colapsaron sin mi financiación, y se enfrentó a un escrutinio por sus acciones pasadas. Mis padres tuvieron que tomar decisiones financieras difíciles y vivir con su reputación arruinada entre muchos a quienes querían. Habían perdido su influencia sobre mí. Y habían perdido al hijo al que daban por sentado. No me regocijé. No lo necesitaba. Sus consecuencias eran su propia carga. Recibí el dinero del acuerdo, una representación tangible de años de sacrificio y la validación de mi verdad. Usé parte de él para construir la vida que merecía. Una vida libre de su manipulación. Mantuve los límites que había construido. Sin contacto. Sin excepciones. No fue un final perfecto. Las cicatrices de la traición permanecieron. Un leve dolor en el pecho cuando pensaba en lo que pudo haber sido. Perdí una familia, la que había anhelado toda mi vida. Pero gané algo mucho más valioso, mi autoestima,
mi libertad y la comprensión de que la verdadera familia se construye sobre el amor, la honestidad y el respeto, no la sangre o la dependencia financiera. Me puse de pie sobre mis propios pies, finalmente visto, finalmente valorado. No por las personas de quienes desesperadamente lo quería, sino por mí mismo y por las personas que eligieron estar conmigo. Perdí una familia, pero me encontré a mí mismo. Y quizás ese era el intercambio que siempre estaba destinado a hacer. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una relación, incluso familiar, por tu propio bienestar? ¿Qué significa verdaderamente la familia para ti? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.